Listo. Hola, muy buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Quiero saber si se me escucha correctamente. ¿Bien? Sonrían si me escuchan. Eso, perfecto. Muy bien. Entonces no me escuchan muy bien. Sonrían bien. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con un tema que a mí particularmente me encanta. Me encanta, llevo algunos años adentrándome un poquito en el tema de la nutrición deportiva. Vamos a tocar temas muy específicos, pero muy importantes. Quiero saber de ustedes quién realiza ejercicio físico. Ya sabes, sonríe para decir que sí. Eso, muy bien, perfecto. Bueno, pues básicamente hoy vamos a hablar sobre nutrición para deportistas. Vale. Entonces, ya hemos cubierto algunos temas en las escuelas de alimentación anteriores. Mi nombre es John Alexander Franco, para los que no me conocen, yo llevo ya 13 años haciendo cambios en mi alimentación, teniendo un estilo de vida un poco más saludable. Llevo un poco más de 3 años realizando actividad física frecuente y pues últimamente volví a retomar y ya llevo más de un mes dándole fuerte otra vez al ejercicio constante, diariamente. Sé que a todos los que hemos hecho ejercicio hemos tenido periodos donde hacemos mucho ejercicio y luego paramos y luego volvemos a arrancar y luego paramos, no hay ningún problema. Lo importante es que logres tener la mayor consistencia posible. Ahora, hoy vamos a tocar el tema de las personas que no paran, de las personas que sí tienen ese tipo de disciplina para hacer del ejercicio, del entrenamiento, del deporte, su estilo de vida. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy especial, que es la alimentación para deportistas. Ahora, los deportistas no son simplemente personas que ejecutan algún deporte en particular. Si tú haces ejercicio físico, si tú haces ejercicio de hipertrofia, ejercicio que tiene el objetivo de construir algo de masa muscular, o mejor dicho, de regular o mejorar la composición corporal, esta información es para ti. Porque no solamente se trata de los deportistas de alto rendimiento, porque todos los que hacemos ejercicio hacemos deporte, tenemos una actividad deportiva y por ende debemos tener una alimentación un poco diferente a lo que debería tener una persona sedentaria, por ejemplo. Pero siempre se acerca a lo normal. O sea, en parámetros generales, todos deberíamos tener una alimentación saludable. Simplemente el deportista hace algunos ajustes en su alimentación, en su distribución de calorías y de macronutrientes, pero en esencia, lo mismo que a nosotros nos sirve para tener un buen estilo de vida, también lo utiliza el deportista. La ingesta de agua, el control de las calorías, el control de los horarios a la hora de comer, el uso pues de algunos suplementos que te ayuden a llegar a tus requerimientos de calorías o de macronutrientes diarios. Todo este tipo de ajustes los tenemos que hacer todos para tener un buen estilo de vida. Simplemente que el deportista va a haber una etapa de su vida, de su cuerpo, que es diferente, que la mayoría de gente sedentaria nunca experimenta, que se llama rendimiento. Cuando tú hablas con una persona que se nutre adecuadamente, puede decirte no solamente cómo se siente en el día a día, sino los cambios que puede sentir mejorando su alimentación en el proceso de hacer ejercicio o de realizar su deporte. Y obviamente la alimentación que tengamos y los hábitos diarios tienen un impacto enorme en el rendimiento deportivo y en cómo te sientes durante la sesión de ejercicio o la sesión deportiva que estás haciendo. Entonces, un plan de alimentación, bueno, lo que estaba diciendo hace un momento, de hecho no había leído la lámina. Un plan de alimentación para un deportista es similar al de cualquier otra persona en cuanto a variedad y tipo de nutrientes, exactamente. Lo único que cambia son las necesidades energéticas y las fuentes de las cuales vamos a obtener ese tipo de energía. Sí cambia dependiendo de qué tipo de actividad física tengas o dependiendo de la disciplina en la que desempeñes tu deporte. Es muy diferente, bueno, es diferente la utilización energética que va a tener, por ejemplo, un powerlifter o alguien que dedica su entrenamiento físico al levantamiento de pesas en rangos de fuerza, al que va a tener, por ejemplo, un ciclista o una persona que hace maratones o un tenista, por ejemplo. Es diferente el tipo de fuente de energía que va a utilizar, el porcentaje en el que la va a utilizar y los horarios del día en los que lo va a utilizar. Entonces, hoy vamos a definir, dependiendo tu tipo de actividad física, cómo deberían ser estas especificaciones a nivel nutricional. Entonces, antes de comenzar, lo más importante es que tú entiendas cómo obtiene nuestro cuerpo la energía, cómo obtenemos la energía con la que realizamos el entrenamiento. Y quiero que sepas que hay 3 tipos de energía importantes, ¿vale? Los 3 tipos de energía o los 3 grandes macronutrientes, que son los nutrientes que te otorgan calorías, o sea, que se combustionan a nivel celular para producir esa llama de energía que nosotros utilizamos durante el día, son las grasas, los carbohidratos y las proteínas.
Principalmente tenemos las proteínas. Hablando de funciones a nivel de salud, las proteínas quizás jueguen un papel muy importante, pero tanto las grasas como las proteínas, como los carbohidratos, y sería importantísimo que anotes esto si tienes donde anotar, son igual de importantes. Es muy importante que no prescindas de ninguno de los nutrientes, de los macronutrientes. O sea, no es saludable, no es lógico, no es óptimo y no es inteligente retirar un macronutriente de la ecuación alimentaria. O sea, las dietas que tienen muchas personas extremadamente bajas en grasas pueden llegar a ocasionar problemas a mediano y largo plazo, porque las grasas son las encargadas de la salud de la célula, son las encargadas de nuestro funcionamiento hormonal. Cuando tú retiras las grasas de la alimentación, simplemente por quizás desinformación y por la mala prensa que han tenido las grasas los últimos años, estás cometiendo un error importante que te puede costar tu calidad de vida. Entonces, nunca, en resumen, nunca retiren ningún macronutriente de tu plan de alimentación. Todos tres son iguales de importantes, simplemente cumplen funciones distintas y tienes que saber cómo utilizarlas. Las proteínas, por excelencia, es el nutriente reparador y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Si tú no consumes suficiente proteína, probablemente tu ejercicio te va a pasar factura. Antes de empezar a hablar de todo esto, del tema de los nutrientes, es importante que sepas que no es posible tener un buen rendimiento deportivo, un rendimiento deportivo óptimo, sin tener un buen nivel nutricional. Siempre te va a afectar tener un bajo rendimiento deportivo el estar teniendo una mala alimentación o una mala nutrición internamente. Entonces es muy importante que si te estás planteando hacer ejercicio, si te estás planteando tener un rendimiento deportivo, si estás planeando, no sé, tener tu hijo en algún deporte específico, lo primero es la nutrición. Lo primero es lo que le estás dando a tu cuerpo. De hecho, muchas personas que, por ejemplo, entran en un programa nutricional o tienen algún objetivo con su peso o con su composición corporal, como por ejemplo disminuir sus porcentajes de grasa o incrementar su cantidad de masa muscular o mejorar su explosividad a la hora de hacer deporte, cometen el gran error de dejarle la mayor parte al ejercicio. Y quiero que anotes esto. Según la ciencia, esto es importante que lo sepas. Hoy en día, realizar deporte o ejercicio sin cuidar tu nutrición puede ser incluso perjudicial. Y sí, lo escuchaste bien. El ejercicio puede ser algo malo para tu cuerpo si tú no tienes la nutrición adecuada, porque tú estás llevando tu cuerpo a otro nivel. O sea, estás teniendo un desgaste interno a nivel metabólico, a nivel celular, a nivel hormonal y a nivel muscular. Si no le vas a dar lo que el cuerpo requiere para poder ejecutar ese tipo de acciones deportivas, es mejor que no lo practiques porque te vas a sentir mal y puedes comprometer tu salud a largo plazo. Entonces es muy importante que lo primero que tienes que hacer es cuidar tu nutrición y ajustar tu programa nutricional. Como si eres un deportista, un futbolista, o como si eres una persona que simplemente quiere disminuir su porcentaje de grasa y por eso está pensando en incluir deporte y ejercicio a su vida. Lo más importante es la nutrición. De hecho, te sugiero que si aún no has comenzado con un programa nutricional, por favor no te plantees hacer ejercicio de una forma consistente porque te puedes sentir muy, muy mal. Lo primero que tienes que hacer, por eso hacemos estas escuelas de nutrición, es organizar tu plan alimentario, que realmente le estés dando a tu cuerpo lo que él necesita. En ese momento, tu cuerpo va a sentir la energía suficiente para poder hacer ejercicio. Y yo estoy seguro que en algún momento has sentido ese momento donde comienzas a hacer ejercicio, gracias. Comienzas a hacer ejercicio y de pronto al siguiente día te sientes cansado, te duele todo, te duelen las articulaciones, te duelen los músculos, te da pereza hacer ejercicio, no tienes la voluntad suficiente, te da pereza entrenar. Todo ese tipo de cosas se causan porque tu metabolismo está inactivo. Por eso lo primero que tienes que hacer es activar tu metabolismo para que tengas la necesidad de hacer ejercicio. Esto es algo muy importante. Ahora, una vez estás planteándote mejorar tu alimentación, perdón, es importante que nos pongamos como en la misma velocidad porque normalmente voy rápido con este temita. Entonces, cuando estás pensando en mejorar tu nutrición, hay ciertos factores que tienen prioridad. Hay una pirámide nutricional que te dice, primero, cuáles son las prioridades que tú debes tener en tu alimentación. Entonces, para comenzar, la primer base fundamental de nuestro rendimiento deportivo, de nuestro plan de alimentación, de nuestro plan de ejercicio, amigo, anótalo ahí por favor, se llama adherencia. La adherencia es lo más importante cuando estás empezando a tener un plan nutricional o un plan de ejercicio.
¿Qué significa adherencia? Que tú seas capaz de adherirte al plan, que seas capaz de mantenerlo por un tiempo prolongado. Porque si de pronto el plan de alimentación o el plan de ejercicio no va acorde con tu estilo de vida, con tus objetivos, con lo que tú quieres o puedes tolerar, no lo vas a hacer durante mucho tiempo. Y si no lo haces durante mucho tiempo, nunca vas a ver resultados ni en rendimiento ni en mejorar tu composición corporal. Ahora, una vez eliges el plan que se acomoda a ti, lo más importante es el control de calorías internas que tienes. John, pero esto juega un papel importante hablando de deportistas. Claro que sí. Cuando tú tienes menos calorías de las que tu cuerpo está utilizando, déjame que lo necesito, por favor. Cuando tú tienes menos calorías en tu ingesta diaria de lo que tu cuerpo está utilizando por medio del ejercicio o tu consumo de energía por medio del metabolismo basal, no te vas a sentir con el rendimiento suficiente, no vas a sentir la misma energía, la misma explosividad que sentías quizás en un día anterior. Por eso es muy importante que tengas presente cuál es tu gasto promedio de calorías y cuál es tu ingesta promedio de calorías para que puedas tener la energía suficiente para ejecutar cierto entrenamiento. Entonces, partiendo del balance calórico, ya todos sabemos, bueno, la mayoría sabemos, que si tú ingieres menos calorías de las que tu cuerpo está utilizando para generar energía, pues normalmente no vas a sentir la misma energía para poder hacer el ejercicio. Por eso siempre tenemos que mantenernos en un leve superávit calórico, teniendo un poquito más de calorías de las que necesitamos para poder rendir de manera correcta. Ahora, tenemos estas tres fuentes de energía diariamente. Voy a leer el chat por si de pronto no me están escuchando. Ok, al final voy a ir recapitulando las preguntas y al final las vamos a solucionar porque quizás durante la presentación se te puede solucionar la duda, ¿vale? Entonces, lo primero es entender de dónde viene la energía. La energía, como lo hablábamos al inicio, viene de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. El macronutriente energético por excelencia son los carbohidratos. De los carbohidratos vas a obtener la mayor cantidad de energía de más rápida biodisponibilidad a la hora de hacer ejercicio. O sea, si vas a hacer ejercicio dentro de 1 o 2 horas, deberías pensar en obtener energía a raíz de los carbohidratos y no de las proteínas ni de las grasas. Ya vamos a hablar de esto en un momento porque tiene que ver con una función digestiva. Como los carbohidratos son los que más rápido se asimilan, quizás son los que mejor te sirven a la hora de obtener energía impulsiva a la hora de hacer ejercicio. Ok, entonces, ¿de dónde conseguimos los carbohidratos? Ya la mayoría lo sabemos. Los consigues de todo lo que es vegetal, frutas, verduras, legumbres, trigo, etcétera. De ahí puedes conseguir los carbohidratos más importantes que se obtienen en la alimentación. Pero también se pueden obtener de alimentos refinados o ultraprocesados como los que conocemos, papitas, todo ese tipo de cosas, pero no deberíamos utilizar ese tipo de carbohidratos porque pueden generar alteraciones a nivel hormonal que pueden bajar nuestro rendimiento deportivo. Hablando de las proteínas, es importante que tu nivel energético no dependa de las proteínas. Por eso ten cuidado con los planes de alimentación que son muy bajos en carbohidratos y muy bajos en niveles de grasa, porque nuestra proteína se puede convertir en energía, pero no es lo óptimo. Necesitamos que la proteína juegue otro tipo de papel. Si consumimos la proteína para generar energía, realmente esa energía nos está saliendo muy cara, muy costosa, porque podríamos utilizar energía de otro macronutriente como los carbohidratos o las grasas. Las proteínas tienen que ser y son pensadas en la alimentación para generar reconstrucción a nivel muscular, reconstrucción a nivel de tejidos, reposición a nivel interno en nuestro cuerpo. No deberíamos pensarlo para la energía. ¿Se puede obtener energía de las proteínas? Sí, como lo estábamos mencionando, es un proceso que se llama gluconeogénesis o neoglucogénesis. Es el proceso en el que el cuerpo, a falta de carbohidratos y a falta de grasas, tiene por fuerza que utilizar las proteínas como material energético. Entonces transforma los aminoácidos en glucosa, que es lo que estás viendo en pantalla. Este proceso hay que evitarlo. Necesitamos obtener la energía por parte de los carbohidratos y de los ácidos grasos para permitirle a las proteínas entrar en el cuerpo y ejecutar una función de reparación que es para lo que las ingerimos, para la construcción de tejido nuevo o para la reconstrucción de tejido dañado durante la actividad física. El tercer macronutriente son las grasas. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, las grasas son maravillosas porque tienen un rango muy importante de mejorar tu condición hormonal y tu desempeño deportivo. Siempre deberías incluir grasas en tu alimentación. ¿Qué tipo de grasas deberías incluir?
Trata de evitar las transaturadas, las que vienen manipuladas por el hombre normalmente. Todas las grasas que vienen, por ejemplo, en los frutos secos, como maní, almendras, pistachos, marañones, son buenas para la salud. Por ejemplo, las grasas como el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de coco, te pueden ayudar muchísimo a mejorar ese tipo de funcionamiento interno. Además, algunos lácteos también tienen buenas grasas que se pueden subutilizar en este material energético. La ventaja y lo importante que tienes que tener en cuenta es que cuando ingieras muchos carbohidratos, trata de no mezclarlos con una ingesta muy grande de grasas, porque puedes tener un conflicto entre los materiales internos que se generan energía y eso puede llevar a una acumulación muy grande a nivel de depósitos grasos que tenemos en nuestro cuerpo, que es lo que estamos hablando aquí abajo. La energía se tiene que consumir dependiendo la demanda que vayas a utilizar. Es decir, consume energía dependiendo qué vayas a hacer. Cada vez que te vayas a comer algún carbohidrato, alguna grasa, que son fuentes de energía, piensa, ¿qué voy a hacer durante las siguientes 2 horas? ¿Voy a hacer ejercicio? Listo, no hay problema. ¿Voy a estar muy quieto? Quizás no sea un buen momento para ingerir demasiados carbohidratos porque no vas a utilizar ese tipo de energía y en consecuencia tus órganos internos van a llevar a acumular todo ese tipo de energía en forma de ácidos grasos y en tejido adiposo, ¿vale? Ahora, ¿cómo almacenamos los ácidos grasos? Normalmente el exceso de energía se puede acumular como grasa, que es lo que aparece en pantalla, o se puede acumular como glucógeno. El glucógeno es la forma de azúcar que se acumula, por ejemplo, en el hígado y en los músculos. Nuestro hígado tiene una reserva enorme de glucógeno. Cuando nosotros no utilizamos o no tenemos suficiente energía por parte de la glucosa que hemos consumido durante unas horas, nuestro cuerpo se ve forzado a utilizar la energía que tiene en reposo. Esa energía de primera biodisponibilidad es el glucógeno que tenemos a nivel hepático dentro del hígado. El glucógeno que tenemos a nivel muscular, que de eso vamos a hablar en un momento, solamente se utiliza para la función muscular. Es decir, que si a tu hígado le falta glucógeno, no vamos a utilizar energía por parte de los músculos. Por eso es tan importante depletar los niveles de glucógeno semanalmente. O sea, esa es la razón por la que sí o sí deberíamos incluir actividad física y ejercicio en nuestro día a día para poder utilizar esos almacenes de glucógeno de la manera correcta y generar una recomposición. Ahora, según las fuentes de energía, un buen entrenamiento físico y una adecuada alimentación mejoran el desenvolvimiento deportivo de una persona, es lo que acabamos de explicar. Una dieta balanceada le brinda al cuerpo los nutrientes para su funcionamiento y el entrenamiento bien realizado. Por eso es muy importante que cada vez que vayas a hacer ejercicio o alguna práctica deportiva, tengas una ingesta acorde al tipo de ejercicio que vas a ejecutar. Y dependiendo de eso, pues depende qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de grasas, qué cantidad de proteínas vas a ingerir, dependiendo de la cantidad de ejercicio que vas a desempeñar. Porque precisamente por eso nosotros tenemos ciertos depósitos de combustible en reserva para ese tipo de actividades, pero tenemos que aprender a llevarlos de la manera correcta. La energía requerida para realizar movimientos musculares proviene de la utilización de ácidos grasos y glucosa almacenado a nivel muscular. Bueno, es importante entender que el hígado sí le puede prestar algo de glucógeno a los músculos. Es decir, si tus músculos no tienen buenas reservas de glucógeno porque quizás no has llenado los almacenes de glucógeno ingiriendo la cantidad correcta de carbohidratos. Estoy hablando quizás, puede que estemos hablando un lenguaje muy técnico porque es una escuela para deportistas, pero si alguien tiene alguna inquietud con todo lo que vamos hablando, puede dejarla en el chat, la vamos a solucionar al final. ¿Vale? Pero entonces es importante que siempre estemos pendientes de estos niveles de glucógeno. El no tener los niveles de glucógeno a raya se puede presentar con ciertas consecuencias que vamos a aprender a leer a medida que vayamos ejecutando cada deporte. Entonces, la glucosa se almacena en el hígado, lo que estábamos hablando, y en los músculos en forma de glucógeno. El glucógeno del hígado es utilizado para mantener los niveles de glucosa o de azúcar, ¿vale? Y para mantener regulados los niveles de glucosa en la sangre. Eso es muy importante para que no caigan demasiado y no generen ansiedad o dolores de cabeza o mareos o todas las consecuencias de tener una hipoglicemia reactiva que se da por el exceso de azúcar que consumimos de vez en cuando. Al disminuir los depósitos de glucógeno, empieza a deteriorarse la eficacia del rendimiento del deportista, ocasionando fatiga. O sea que si tú no tienes una ingesta correcta cuando vas a ejecutar un lapso deportivo durante un tiempo, por ejemplo, una persona que va a practicar una hora de ciclismo o que va a hacer una maratón o una media maratón o va a correr, no sé, 10 kilómetros, tiene que alimentarse de manera correcta antes de hacerlo
porque si no los niveles de glucógeno en el hígado se pueden depletar muy rápido y eso te puede generar fatiga, falta de oxígeno, mareos, calambres y muchas otras cosas que te van a impedir realmente ejecutar el deporte de manera correcta. Número uno, los carbohidratos. Creo que ya gran parte de todo esto lo hemos explicado. Son la fuente más importante de glucosa, que es energía que utilizamos en nuestro cuerpo. Se recomienda un consumo de 55 a 60% del requerimiento diario en deportistas. En una persona normal, el porcentaje de carbohidratos que se puede recomendar oscila entre el 40 a 45% hasta un 50 a 55%. Los deportistas, al utilizar más energía y necesitar más combustible diariamente, se recomienda incrementar la cantidad de carbohidratos ingeridos en un 10 o 15 y hasta 20%, dependiendo la dificultad de la disciplina que esté desarrollando en ese momento. Lo importante es saber qué tipo de carbohidratos comer dependiendo de la hora del día que estemos y de la jornada que tengamos a nivel deportivo. Lo importante es que durante el día, al menos el 60 o 70% de los carbohidratos que nosotros consumimos vengan por parte de carbohidratos saludables, que sean fibrosos, que tengan una buena cantidad de aminoácidos cuando vienen combinados con algunas proteínas. Las mejores fuentes son, por ejemplo, el arroz, las pastas, los panes, galletas integrales y algunos tubérculos y leguminosos, que son importantes. Esto te puede servir antes del ejercicio, pero aún mejor te van a servir después del ejercicio, dependiendo de la disciplina que practiques. Si tú eres, por ejemplo, un levantador de pesas, me imagino que ya sabes que los momentos más importantes para ingerir los carbohidratos son una porción, quizás no muy grande, antes del entrenamiento para que te dé la energía suficiente para desempeñar, pues, el entrenamiento que estás queriendo. Pero la mayor cantidad de carbohidratos la tienes que ingerir después del entrenamiento, que es donde viene la regeneración a nivel de masa muscular y la regeneración de niveles de glucógeno a nivel de los músculos, ¿vale? Y si eres un deportista de resistencia, que quizás haces jornadas de deporte de 2-3 horas o deportes muy largos, muy extensos, quizás necesitarías un tipo de energía de mayor biodisponibilidad antes de hacer el entrenamiento que te dé más energía, tener una ingesta de carbohidratos de alto valor biológico durante el entrenamiento, que vayan acompañados de buena hidratación, de reposición de ácido, de vitaminas, de minerales y de electrolitos, que es algo importante, pero también es importante justo después de terminar el entrenamiento, reponer esos niveles de glucosa y de glucógeno que se han utilizado durante el ejercicio. Ahora, ¿ok? Las proteínas, la función principal es construir y mantener y reparar tejidos musculares, que era lo que estábamos explicando al inicio. Nosotros siempre hemos recomendado una ingesta de proteínas en torno al 1.8 gramos de proteína por kilo de peso, a 2.2. De 1.8 a 2.2 cuando eres un deportista que quiere construir masa muscular. No es necesario más ingesta de proteína. El hecho de que tú ingieras mucha proteína no quiere decir que vas a construir mucho más músculo de lo normal, porque el cuerpo se adapta a la demanda. Es decir, la cantidad de masa muscular que tú generes si estás buscando construir masa muscular en un gimnasio depende del tipo de ejercicio, el tipo de ruptura, el tipo de estrés metabólico que ejecutes cuando estás haciendo el ejercicio. No depende de la cantidad de proteína, sino simplemente comiendo mucha proteína se construiría mucha masa muscular. El tema es que la proteína va orientada a reparar y restituir esas fisuras musculares que estamos teniendo durante el ejercicio y el entrenamiento físico. Si no has roto suficiente fibra muscular, créeme que no vas a construir mucha masa muscular. Por eso es importante, ya que hablamos de deportistas, hablando un poquito de las personas que hacen ejercicio y que buscan construir masa muscular, tonificar su cuerpo o incluso tener buena condición física y buena composición corporal cuando están en periodos de pérdida de peso, que es importante, que a veces cuando estamos perdiendo peso se nos olvida la masa muscular. Es como simplemente cierre la boca, no coma nada y aguante. Y no debería ser de esa manera. El plan de ejercicio es exactamente el mismo y a veces las personas no lo entienden. Regálenme un minuto, por favor. Listo. El plan de ejercicios para una persona que quiere construir masa muscular como para alguien que quiere disminuir su porcentaje de grasa es igual. Es igual. Tiene que estar en torno a ciertas repeticiones, generando un estrés metabólico, generando una sobrecarga progresiva que lleve al músculo a adaptarse a un nuevo estímulo. No cambia.
Muchas personas creen que a la hora de construir masa muscular hay que hacer pesas y a la hora de perder peso hay que hacer solamente cardio. Si tú solo haces cardio, quiero decirte que vas a perder peso por el déficit calórico que vas a generar, pero tu masa muscular va a volar. El ejercicio de pesas es vital para el mantenimiento de la masa muscular durante periodos de pérdida de peso. Cada vez que tú ves personas que después de terminar su fase de disminución de grasa o de eliminar ese porcentaje de grasa que tenemos y tienen muchos tejidos flácidos y no se ven de la manera correcta, normalmente no han incluido un ejercicio de resistencia muscular. Llévatelo para tu casa. ¿Sabías que puedes perder peso sin hacer cardio? El cardio es una ayuda, pero el verdadero ejercicio, el verdadero estímulo es el estímulo muscular. Si tú no estás practicando ejercicio de fuerza y no estás llevando el cuerpo a otro nivel de adaptación muscular, si no lo estás sobrecargando entrenamiento tras entrenamiento, sino que siempre haces lo mismo con la misma carga, con las mismas repeticiones, probablemente no vas a ver el avance que estás buscando, no solamente en tu pérdida de peso, sino en tu aspecto físico, porque de eso depende. Ahora, cuando estás incluyendo pesas, cuando estás haciendo ejercicio, veo, bueno, listo, súper, sigamos. Cuando estás haciendo ejercicio y estás tratando de construir masa muscular, ojo, necesitamos entrenar para construir masa muscular, sin importar si estamos en una pérdida de peso o en una ganancia muscular. La pregunta es, ¿cómo te quieres ver después de perder el peso? Y necesitas pensar en eso. Ok, me enfoco un poco en este tema porque hablando de deporte también tenemos que hablar del ejercicio de pesas y es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando haces ejercicio de pesas, necesitas una ingesta de masa muscular entre 1.8 y 2 gramos de proteína por kilo de peso diario. ¿Qué quiere decir eso? Que tú coges tu peso, lo multiplicas por 2, ¿vale? En mi caso, yo peso 70 kilos, yo me como alrededor de 140 gramos de proteína por día. 140 gramos de proteína no son 140 gramos de pollo. Es importante que lo sepas. En 100 gramos de pollo normalmente hay de 20 a 25 gramos de proteína, ¿vale? Entonces, el comer 100, 150 gramos de pollo durante el día solamente supone un 15 o 20% de la proteína que necesitas al día. Por eso es importante que sepas cuáles son las fuentes de proteína y que las organices de manera que logres cubrir la necesidad que tú tienes diariamente de tu proteína. Si eres un deportista de fuerza, el nivel de proteína debería estar entre el 25 y 30% de la ingesta diaria. Si eres un deportista de resistencia que hace grandes jornadas de ejercicio, podría estar en torno al 15 o 25% respectivamente. Voy muy rápido, ¿sí o no? ¿Cómo? Un segundo, por favor. Listo, muy bien. Entonces, pasando por las proteínas, vamos a hablar un poquito de las grasas, aunque ya les conté la mayoría, son la fuente más concentrada de energía. Por eso debes comer grasas para tener salud, pero tienes que comerla con conciencia. Hay que tener mucho cuidado con las fuentes de grasa, porque hay que tener en cuenta esto. Todos son calorías y todo cuenta, y las grasas son el macronutriente que más calorías te aporta por gramo. Un gramo de carbohidratos tiene, perdón, sí, un gramo de carbohidratos te aporta 4 calorías, un gramo de proteína te aporta 4 calorías, pero un gramo de grasa te aporta 9. Por eso hay que tener mucho cuidado con las grasas, porque solo el hecho de hablar de que el maní es saludable no quiere decir que puedes estar comiendo maní todo el día. De hecho, la mayoría de personas cuando buscan perder peso, muchas veces no lo pierden por lo que nosotros llamamos calorías invisibles. Las calorías invisibles normalmente son grasas, aceites, salsas, aderezos, maní, frutos secos, quesos, etcétera. Cosas que parece que no suman mucho en tu alimentación, pero que en una pequeña porción puede haber una gran cantidad de calorías. Imagínate que solamente una cucharada de aceite puede tener de 130 a 160 calorías, que son las calorías que normalmente tiene un filete de pollo. Entonces es ahí donde agregar 1 o 2 cucharaditas de aceite de más, 1 o 2 manotaditas de maní, que eso le pasa a mucha gente,
que la porción de maní promedio es un puñado, y yo he visto gente, incluso me ha pasado a mí, que saca y saca y saca y saca y saca y saca. Y en 100 gramitos, imagínate, en un puñado hay 30. En 3 puñaditos hay más de 400 calorías. O sea, te comiste un almuerzo completo en 2, 3 puñaditos de maní. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces nos impide obtener el resultado que necesitamos. La ingesta que se recomienda de grasas suele ser entre el 15 y 20%. Recuerda incluir grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que vienen, por ejemplo, en el aguacate, en el aceite de coco, en los demás aceites y además en los frutos secos que hablábamos ahora. La mayoría de personas de pronto ha escuchado que el aceite de coco puede ser dañino, ¿vale? Pero los recientes estudios han demostrado que el aceite de coco es una grasa saturada de cadena media. El que sea de cadena media quiere decir que la asimilación a nivel de colesterol y triglicéridos no es tan alta como la grasa transaturada. De hecho, es una de las grasas que más calor puede soportar antes de convertirse en una grasa ultrasaturada. Por eso el aceite de coco puede ser tu gran aliado en caso de que lo utilices. Vale, muy bien. Ahora, vitaminas y minerales son fundamentales, no para la energía, no van a aportar nada al balance de calorías, no van a aportar nada a que pierdas peso o mantengas tu peso, pero sí van a aportar a tu desempeño diario, van a aportar a tu salud, van a aportar a tu energía, van a aportar a todo este tipo de procesos, porque las vitaminas y los minerales son los responsables de todos los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo. ¿Qué significa bioquímico? Todos los compuestos hormonales, todos los procesos que hacen internamente los órganos, dependen de las grasas y principalmente de la cantidad de vitaminas y minerales que tú tengas en tu ingesta diaria. Así que asegúrate de consumir la cantidad de vitaminas y minerales que necesitas todos los días, porque esto es lo que va a dictaminar cómo te sientes durante el entrenamiento y cómo te sientes a lo largo del día, cómo es tu reparación en la noche cuando estás descansando, cómo te despiertas a la mañana siguiente. Así que es muy importante que lo tengas en cuenta. El agua y los electrolitos es algo importante. Nosotros necesitamos agua antes, durante y después del ejercicio para evitar ciertas complicaciones que se pueden generar durante el entrenamiento, como por ejemplo mareos, dolores de cabeza, calambres, sensaciones como de fatiga, de ahogo. Todo esto puede pasar por deshidratación durante el entrenamiento. Algo importante y un tip que les puede servir mucho es pesarse antes del entrenamiento. Cuando tú te pesas antes del entrenamiento y te pesas al final, vas a pesar siempre un poco menos. Ese porcentaje de peso que pesas de menos, normalmente es lo que has utilizado a nivel hídrico en el cuerpo. Quiere decir que eso que has eliminado es lo que deberías tomar de agua justo después de haber terminado de hacer ejercicio. Mucha gente no toma el agua suficiente para mantener sus funciones básicas. Entonces, cuando comienza a hacer ejercicio, pues empieza a tener complicaciones. Ahora, no solamente hay que reponer el agua, hay que reponer los electrolitos. El sodio, potasio y magnesio son de los elementos más importantes a la hora del rendimiento interno cuando estamos haciendo deporte, porque son los encargados de la eliminación constante que tenemos internamente de estos electrolitos. Ayudan con los impulsos nerviosos y a mantener un nivel adecuado de líquidos corporales, que era lo que hablábamos hace un momento. Por eso necesitamos una buena ingesta de electrolitos antes del ejercicio, pero principalmente durante y después del ejercicio. Ahora, ¿cómo varía la alimentación según el deporte? Creo que esto ya lo he venido explicando. Depende del tipo de ejercicio que hagas. Obviamente no es lo mismo un futbolista que juega alrededor de hora y media y cuando está entrenando entrena 2, 3, 4 horas a lo que hace una persona que hace ejercicio en un gimnasio, que normalmente está de 45 minutos a hora y media y el ejercicio es muy diferente, mientras que en el fútbol es un ejercicio constante que genera mucho estrés metabólico y que realmente en el cuerpo es muy intenso porque nunca paras. Normalmente en el ejercicio, en un gimnasio o en tu casa en este momento, normalmente tienes ciertas pausas activas. Entonces es diferente el tipo de alimentación que tenemos, creo que eso ya se los expliqué. Dependiendo del tipo de ejercicio requiere tu ingesta calórica y tu ingesta diaria. Ahora, creo que nos vamos a detener aquí un poquito. Todo esto condiciona obviamente el gasto energético, no son las mismas calorías que quema un tenista, por ejemplo, que en un partido de tenis puede jugar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Puede durar un partido de tenis, versus lo que hace uno en un gimnasio. Entonces depende de esto la ingesta de calorías que tengamos durante el día. En los deportes de fuerza se utilizan muchas calorías,
pero en rangos de fuerza, porque estás llevando el músculo a generar mucha resistencia para poder generar esas contracciones. Mientras que en el de resistencia, normalmente el cuerpo tiene una adaptación más pasiva. Ahora, algo importante que te puede interesar ahora es conocer de pronto internamente cómo estás. Por eso nosotros tenemos un programa donde tú precisamente puedes saber qué niveles de grasa tienes internamente, cómo estás funcionando a nivel de masa muscular, cómo está funcionando tu metabolismo, qué tipo de ejercicio es el acorde para que comiences a realizar cuando estás comenzando con objetivos tanto a nivel deportivo como a nivel estético, que es algo importante. Y esto lo puedes hablar con la persona que te invitó a la charla de hoy. Puedes hablar con la persona que te invitó a este chat para que puedas tener acceso a una valoración online gratuita y completa. Te van a decir cómo está tu cuerpo funcionando internamente. Vale, ahora, recuerda que vamos a tener diferentes actividades durante la duración de este chat durante estos 7 días. Por ejemplo, en esta semana tenemos otras escuelas de alimentación correcta, pero también vamos a tener jornadas de ejercicio a las que te puedes conectar de manera gratuita. Son jornadas que van directamente relacionadas con cualquier tipo de personas. Es un ejercicio básico, intenso, pero que te puede servir si tienes más de 60 años, si tienes 40 o si tienes 20 años, no importa. La intensidad la pones tú, que eso es lo realmente importante. Ahora, quiero abrir un espaciecito, unos 5 minuticos para que podamos resolver algunas inquietudes o algunas dudas. En resumen, lo más importante que tienes que tener en cuenta es que tu plan de ejercicio, tu plan de entrenamiento y tu plan de alimentación tiene que ajustarse a ti. No hagas lo que hace otra persona si realmente no lo vas a poder mantener por un tiempo prolongado, porque en la constancia es donde están los resultados. Los resultados están en lo que puedes mantener por un tiempo. No importa si yo te doy el último plan mega fantástico. Si solo lo puedes mantener 2 días, no te va a generar ningún tipo de resultado, ¿vale? Entonces es mejor elegir un plan que se adapte a tu estilo de vida, a tus gustos, a tus condiciones, y eso se llama principio de especificidad. Todos somos diferentes y necesitamos que nos personalicen el programa, tanto de ejercicio como alimenticio. Vale. Ahora, recuerden que tenemos un programa de transformación de 21 días. Los resultados son impresionantes porque tienes una asesoría completa, tienes grupos de apoyo, tienes formaciones online como estas, pero un poco más personalizadas, dependiendo de la necesidad que tengas en ese momento. Y es importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? La asesoría es 24/7, simplemente tienes que hablar con la persona que te invitó para que te cuente un poco más sobre los retos de transformación de 21 días. Listo, y en este momento vamos a hablar, la próxima semana creo que tendremos la escuela de alimentación de compras sanas. Buenísimas porque ahora mismo todo el mundo está haciendo mercados y a veces no sabemos qué comprar y qué no. Entonces, voy a estar leyendo el chat por si alguien tiene alguna pregunta para poder especificar un poquito en las respuestas. La pregunta que habían hecho, el mito de quemar grasa en vez de quemar músculo. ¿A qué te refieres exactamente con eso, Joel? Porque ahí hay varios mitos. Hay un mito, por ejemplo, que hay que especificar, que es cuándo o cómo debería hacerse el plan nutricional o el plan de entrenamiento para quemar grasa y cuándo está mal hecho y se quema músculo. También hay otro mito que es que mucha gente piensa que la grasa se puede convertir en músculo y el músculo se puede convertir en grasa. Por ejemplo, hay otro mito que dice que no se puede incrementar la masa muscular mientras estamos consumiendo grasa o quemando grasa. Entonces, vamos a despejar un poquito algunos de estos tres como para que lo entiendan un poco mejor. ¿Es posible quemar grasa y construir músculo al mismo tiempo? Sí. No es lo óptimo, pero sí. Si tú tienes un buen descanso, si tienes una buena ingesta de proteína, o sea, que tienes un buen balance de nitrógeno a nivel muscular, y además de eso estás teniendo un ejercicio, un entrenamiento de fuerza, como mínimo de 3 a 4 veces por semana, es posible construir masa muscular, pero si haciendo esto tú mantienes un déficit calórico, puedes eliminar grasa mientras se construye masa muscular. ¿Es lo más efectivo? No. Es mucho más efectivo enfocarte primero en una etapa de disminución de grasa corporal y de déficit calórico y después de haber eliminado la grasa, la construcción de masa muscular. Se ven más progresos y más rápido. Si no, lo puedes hacer al mismo tiempo, pero el resultado va a tardar quizás más tiempo. Es mejor segmentarlo por ciclos. Normalmente estos ciclos, lo más inteligente es disminuir primero el porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque es más rápido y porque es más fácil. Perder, por ejemplo, 10 kilos de porcentaje de grasa te puede tardar de 1 a 3 meses.
construir 10 kilos de masa muscular te puede tardar de 1 a 3 años. Entonces es mucho mejor que primero elimines la grasa para después enfocarte únicamente en la construcción de masa muscular, ¿vale? Porque si teniendo un porcentaje alto de grasa te pones a construir masa muscular, normalmente puedes verte muy grande, fofo, y puedes acumular más grasa de lo normal. Entre más grasa tienes en tu cuerpo, más difícil es construir masa muscular. Entonces es mejor primero retirar la grasa excedente, incluso si eres delgado, pero tienes un porcentaje alto de grasa, como me pasaba a mí, que yo tenía los brazos delgados, las piernas delgadas, pero era barrigón. Y estoy seguro que conocen mucha gente que es así. Que somos delgados, no tenemos masa muscular, pero tenemos una gran cantidad de depósitos de grasa internamente. ¿Qué sería lo ideal? ¿Subo primero la masa muscular o bajo la grasa? Lo más inteligente es eliminar primero la grasa, porque se hace más rápido. 2 o 3 meses eliminas la grasa que tienes y te enfocas solamente a construir la masa muscular. Que si te enfocaras primero en construir la masa muscular, pues no te eliminas la barriga, sino que te pones grande con barriga y tendrías que estar 1 o 2 años construyendo la masa muscular para luego eliminar la grasa. Entonces te vas a ver mal, ¿vale? Y pues obviamente en salud no te va a convenir mucho, porque tener poca masa muscular te puede afectar, sí, pero normalmente el cuerpo no pierde menos de lo promedio cuando tiene suficiente depósito de grasa, pero tener mucho porcentaje de grasa puede ser más peligroso. Entonces, en épocas de construcción de masa muscular, si tienes demasiada grasa, puedes experimentar alguna afección a nivel cardiovascular. ¿Tienen alguna otra pregunta? Tenemos unos minuticos. Si tienen alguna otra pregunta, para contestarla rapidito. Eso era lo que estabas buscando. Súper, Joel. Qué chévere que puedas resolver tu duda. Entonces, hay diferentes formas de ver este mito, ¿vale? Ahora, ¿cómo asegurarte de que lo que estás eliminando es grasa y no músculo? Haz ejercicio. Mientras tú estés generando rupturas a nivel intramuscular, el músculo no se va a perder. Si tú estás generando esas rupturas, estás haciendo ejercicio de fuerza y le estás dando al cuerpo la proteína, los nutrientes necesarios para recuperar esa masa muscular, lo que vas a perder va a ser exclusivamente grasa, porque la masa muscular va a estar reparándose, entonces no se puede eliminar. Si le das la proteína, los nutrientes y haces ejercicio de fuerza. Esos son los 3 principios fundamentales para mantener tu masa muscular en un periodo de pérdida de peso. Si tú solamente haces un déficit calórico y dejas de comer y no haces ejercicio, tienes un gran riesgo de eliminar porcentajes de masa muscular y de que te queden tejidos flácidos y que no te veas bien después de haber perdido el peso. Y obviamente no es lo óptimo, porque podrías estar perdiendo el mismo peso solamente en grasa. Pero al distribuir eso entre grasa y masa muscular, pues obviamente no vas a ver los resultados que estás buscando. ¿Cuánto ejercicio es suficiente? Si te lo estás preguntando. Para mantener la masa muscular, necesitamos mínimo una vez ejercicio de fuerza a la semana. Ejercicio que genere ruptura muscular, ejercicio de hipertrofia. Y deberías buscar una rutina full body que te abarque todos los músculos para ese mismo día si solamente puedes hacer ejercicio una vez a la semana. ¿Va a ser un entrenamiento más largo? Sí, quizás sí, porque tienes que abarcar más músculos, pero eso te va a ayudar a mantener la masa muscular. Si quieres construir masa muscular, necesitas de 3 a 4 sesiones de entrenamiento por semana. Y si quieres ver resultados increíbles, pues depende de la distribución y la periodización del volumen y la intensidad de entrenamiento que tengas semanalmente. Espero no haberlos confundido. Si tienen preguntas, para eso está el chat. Pero bueno, ¿cuánto tiempo debo hacer ejercicio cada día? Bien, depende de tu plan. Si tú me dices, John, yo la verdad no tengo mucho tiempo a la semana para hacer ejercicio, yo podría dedicar más días. Bueno, pues serían sesiones de entrenamiento más extensas. Mejor dicho, tú puedes hacer ejercicio 3 veces por semana, 2 horas, o puedes hacer ejercicio 6 veces por semana, 1 hora. Porque el volumen de entrenamiento se tiene que repartir en los días que puedas hacer. Cada músculo normalmente tiene las sesiones o series de ejercicio ideales para estimularse y generar la hipertrofia correcta para que te veas bien a nivel semanal. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo vago, si, por ejemplo, necesitamos 20 series de ejercicio para las piernas, para el cuádriceps, por ejemplo, en la semana para generar una adaptación muscular correcta, si tú entrenas 3 veces a la semana, pues deberías distribuir esas 20 series entre los 3 días de la semana.
Pero si entrenas 6 veces a la semana, lo puedes distribuir de una manera diferente. Para eso precisamente es que están los asesores nutricionales. Para eso, para orientarte. La persona que te invitó perfectamente te puede organizar una rutina de entrenamiento que vaya acorde a lo que tú necesitas, a la disponibilidad de tiempo. Porque si tú tienes el tiempo, fantástico, pero si tú eres un empresario que trabaja, estudia, tiene hijos, no sé qué, y no tiene tiempo para hacer ejercicio, necesitas organizarlo de la manera correcta. Lo normal es hacer de 45 minutos a 1 hora 15. Normalmente, si estás haciendo 2 horas de ejercicio, estás haciendo demasiado ejercicio y puede ser contraproducente. Cuando tú haces más de 45 minutos de un solo segmento a nivel muscular en el cuerpo, si solo le dedicas al tronco 2 horas, normalmente lo puedes sobreentrenar y eso te puede causar efectos adversos. Puedes perder más masa muscular de la que ganas, por ejemplo. Además de que el exceso de ejercicio genera una segregación excesiva de cortisol y el cortisol no te deja quemar grasa. Entonces, se te complica por esa parte. Normalmente los entrenamientos tienen que durar de 45 minutos a máximo 1 hora y media. Por eso los entrenamientos de cardio excesivos de 1 hora, 2 horas, normalmente son eso, excesivos. ¿Vale? 5 días por semana, está fantástico, de hecho es el promedio. Nunca entrenes todos los días. Siempre el cuerpo necesita un descanso. Recuerden que los músculos crecen cuando descansan. Necesitamos estimularlos, no aniquilarlos. Necesitamos que durante el entrenamiento se sienta el ejercicio, tenga un resultado, pero no estallarlos al punto en el que no podamos volver a entrenar. El dolor no siempre es una sensación de que has hecho bien ejercicio. Cuando se toman quemadores isotónicos aminoácidos en deportistas en gimnasio. Ok, muy bien. Bueno, normalmente los quemadores, todo este tipo de sustancias son ayudas exógenas que vienen fuera de lo que realmente produce el cuerpo internamente por medio del proceso normal de las hormonas. Ahora, si tú estás utilizando quemadores, pues deberías revisar muy bien la protección a nivel hepática, porque normalmente los quemadores inducen al hígado a generar este tipo de alteraciones a nivel hormonal para que generen, por ejemplo, más hormonas como adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas, se me fue el nombre. Dios, se me fue el nombre. Bueno, estos son un grupo de hormonas que te ayudan a eliminar la grasa. Cuando tú sobreestimulas el hígado, cualquier hormona que sobreestimules va a llevar al cuerpo a generar un estado de homeostasis y de tener que generar otro exceso de otras hormonas para poder regularlo. Y ese exceso de las otras hormonas te puede hacer daño. Entonces, ten cuidado con eso, la verdad. Normalmente los quemadores, pues, dependiendo, es que tienes que letrarte muy bien sobre ese tipo de temas. Dependiendo del tipo de quemador, no todos son iguales. Normalmente los quemadores van acompañados de protectores hepáticos porque pueden hacer mucho daño al hígado. Te recomiendo, obviamente, que lo hagas de forma un poco más natural. En cuestión de los isotónicos, pues bueno, te pueden ayudar bastante. Los aminoácidos son esenciales. Los aminoácidos, por ejemplo, de cadenas ramificadas, son proteínas en el estado más puro que te pueden ayudar a la síntesis de proteína mucho más rápido. Después del entrenamiento físico, por ejemplo, de un deportista de fuerza que haga ejercicio en un gimnasio de pesas, deberíamos proporcionar aminoácidos de cadena ramificada y proporcionar una suficiente carga de glucosa, de azúcar. Por eso, después del ejercicio, es inteligente comer algo de azúcar. Es inteligente ingerir algo que te eleve el nivel de azúcar para que ese nivel de azúcar induzca a que el páncreas produzca insulina y la insulina pueda introducir todos los nutrientes y las proteínas en las células musculares y la reparación a nivel muscular sea mucho más óptima y más rápida. Normalmente esa síntesis puede durar de las siguientes 8 horas hasta 72 horas. Entonces no te preocupes mucho por los tiempos después de haber hecho ejercicio. Tenemos hasta 6 horas para suministrarle la proteína y reponer el glucógeno que necesitamos. Espero haber resuelto tu pregunta. Muy bien, amigos. Creo que no tenemos mucho tiempo más y no hay más preguntas por ahora. Cualquier pregunta que tengan puede ser solucionada la próxima semana o en la próxima escuela de alimentación correcta. Mañana tenemos una escuela sensacional a la misma hora, así que separen el espacio desde ahora para que puedan estar ahí puntualitos y no se pierdan la información. Espero haya quedado un poquito más claro el tema del deporte. Si tienes alguna duda, puedes preguntarle a la persona que te invitó. Si es una duda muy, muy específica, podríamos mirar cómo contestarla en un grupo a nivel público, ¿vale? Y hasta aquí ha llegado la presentación. Espero haya sido de ayuda.
Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar conectaditos y pues nada, ¿cómo? Contáctate de verdad con la persona que te invitó para que puedan hacer la valoración de salud, sepas cómo entrenar, sepas cómo comer y sepas cómo tener el cuerpo de tus sueños. Muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por la atención que prestaron el día de hoy y que tengan una excelente noche. Gracias, gracias por todo. Ve, no me había dado cuenta. Tenía la cámara, estaba así metido en la cámara.